Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y esta semana, en un episodio que espero que sea breve, vamos a tratar de dar un repaso a un asunto eh, sobre el que llevamos trabajando, pues ya una larga temporada, años en realidad, ¿no? Pero que creo que se está poniendo de, de especial importancia y de especial relevancia, ¿no? Pues precisamente acerca de noticias, ¿no? Que se han ido produciendo pues, en estos últimos semanas o días incluso pues, en el mercado español. Hoy vamos a hablar de cómo van a evolucionar, a qué modelos de negocio pueden dar lugar las tecnologías de compartición de la red de acceso radio, de RAN sharing y de la creación o la posible creación de estos nuevos animales, ¿no? Que nosotros llamamos RAN netcos, ¿no? Las netcos orientadas a la prestación de servicios de red de acceso radio, de RAN. Porque, bueno, como os decía, hay noticias, ¿no? Que nos están enseñando, ¿no? Que el camino está cerca y que se dirige hacia allá, ¿no? Ya no se hacen las cosas, ¿no? Como se hacían antes. De hecho, pues en la presentación de resultados de Telefónica de hace unos días, Ángel Vilá anunció que, que el acuerdo, la renovación del acuerdo de mayorista con Digi, sabéis, el Remedy Taker de la fusión, el nuevo cuarto operador móvil de red con espectro de España, pues incluía algún tipo de sharing. No especificó en qué consistía ese sharing concretamente, pero bueno, seguro que podemos por lo menos especular al respecto. Y todavía hace menos tiempo, ayer o anteayer, o tal vez el viernes, Ignacio del Castillo publicaba también que entre los tres operadores de red con espectro en 700 megahercios, en la práctica todos menos Digi en este momento, Telefónica, Más Orange y Vodafone, pues han firmado algún acuerdo, ¿no? Que les permite el uso conjunto de su espectro de 700, al menos en el entorno asociado al programa único 5G rural. Eh, bueno, estos son señales, ¿no? Son mensajes, ¿no? De que muchas veces en el mercado español, sobre todo, pero en general, pues ser sofisticado y hacer de la necesidad virtud o sobrevivir a la competencia, ¿no? Pues parecen ser tres maneras, ¿no? De expresar la misma idea. Es decir, la presión competitiva, pues nos está llevando a explorar soluciones que hace algunos años o incluso hace algunos meses, ¿no? Pues ni siquiera podían concebirse, ¿no? El concepto clave que quiero dejaros esta tarde es el que se conoce como MOC-100, MOCAN o MOCENE, según como quieras pronunciarlo, ¿vale? Que son las siglas de Multi-Operator Core Network, ¿no? Que supone, digamos que llevar el nivel de compartición de red de acceso radio eh, un paso más allá, ya que permite a los operadores, ¿no? Compartir, digamos que su asset más pesado, ¿no? Su valor más íntimo, ¿no? Que es el espectro, ¿no? Como comentábamos hasta hace un instante, ¿no? Nosotros hemos dibujado un diagrama con forma de abanico, ¿no? Que llamamos el abanico de la compartición, ¿no? Y que va desde, que relaciona de alguna forma, ¿no? Pues lo que es el grado de independencia de cada uno de los operadores frente también al nivel de ahorro, tanto en CAPEX como en OPEX, que puede conseguirse con el tipo de solución. Y Moxien ocupa pues, la posición intermedia, ¿no? En ese abanico, ¿no? Está justo un poquito más a la derecha, un poquito más, si queréis, avanzado, ¿no? que el Moran, que sabéis que es la compartición de la red de acceso, incluidos los equipos, la compartición activa, pero no incluyendo el espectro, que es la situación en la que estamos, por ejemplo, con
más Orange y Vodafone en este momento, y un poquito más a la izquierda, más conservador, menos integrado, ¿no? Que lo que serían pues las soluciones de roaming eh, clásicas, ¿no? Que bueno, estaba muy cerca, ¿no? De ser el tipo de relación que tenían en su momento pues Más Móvil y Orange, ¿no? Que es algo que efectivamente dentro de Más Orange pues se está redefiniendo. Eh, Esta modalidad de compartición se está empezando a extender. De hecho, pues ya hay varios ejemplos, ¿no? Algunos con años incluso, pues en operaciones en Brasil, por ejemplo, claro, Más Vivo tienen uno. Bien es cierto que para Red 3G, en principio, hay un proceso en curso que se anunció y que se está ejecutando ahora mismo en Colombia entre Tigo y Movistar, de nuevo Telefónica, como veis, Telefónica Latam. Y otro que también está Inpectore, que se está empezando a ejecutar en Polonia con Cellnex, en realidad Polkomtel y Play. O casos como que conozco menos, como el que está sucediendo en Islandia en este momento. Y en el año en el que todo cambiará en Telco España, ya sabéis, la fusión lo cambia todo, la salida de Vodafone y la entrada de Segona lo cambia todo, ¿no? Pues es en este momento, ¿no? En el que tenemos que hacernos las preguntas, ¿no? De hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Y qué posibilidades nuevas, ¿no? Dentro de este abanico que os decía, ¿no? Pues nos ofrece esta solución tecnológica. Moken, Moxien, Mokene, según como queráis pronunciarlo. En primer lugar, la noticia que mencionábamos del rural, bueno, pues como os decía, se refiere a la posibilidad de compartir espectro por parte de los tres operadores que tienen en banda N28, la banda de 700 MHz. Como sabéis, eh, los tres operadores eh, grandes españoles, Telefónica, Vodafone y más Orange en este momento, ¿no? Pues disponen cada uno de 10 megahercios FDD en esa banda, ¿no? Que se adjudicó mediante subasta y que tiene asociada, en el caso de Telefónica, pues una serie de obligaciones de cobertura adicionales. Eh, Más allá de esas obligaciones de cobertura, es decir, fundamentalmente en ciudades, en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, el Gobierno de España ha puesto en marcha lo que se llama Único 5G Redes Activas. Es una historia muy larga que ya os hemos contado y sobre la que volveremos otro día, que es un programa de subvenciones que está pendiente de ejecución y que tiene una dotación de más de 500 millones, de euros. El, el objetivo de ese programa es cubrir zonas, insisto, situadas en poblaciones de menos de 10.000 habitantes que tengan actualmente un servicio de 4G con una velocidad de descarga menor de 50 megabits por segundo. Eh, y dotarlos de un servicio 5G con una velocidad de descarga mayor de 100 megabits por segundo y con una velocidad de subida mayor de 5 megabits por segundo. El hecho de que todos estos requisitos se expresen en velocidad que mide el cliente, ¿no? Nos recuerda que esto depende fundamentalmente también del número de clientes que estén usando el servicio. Y esto depende fundamentalmente de la densidad, ¿no? De población de las zonas en las que cubras. Así que es muy posible que la solución técnica que desplieguen los operadores dependa fundamentalmente también de ese tipo de densidad de población y que encontremos soluciones de un estilo en poblaciones más grandes o más densamente pobladas y soluciones de otro en áreas más dispersas, ¿no? O con menos población. Esto es importante porque la solución que se defina no tiene por qué ser única y puede afectar en función de esto pues, a un número variable de sites, ¿no? Entonces, bajo algunas circunstancias, insisto, algunas circunstancias relacionadas con el número de usuarios simultáneos, es decir, la densidad de población, eh, la solución en la que se usan los 30 megahercios de manera conjunta,
pues es una solución viable que permite llegar a esos niveles de velocidad 100 de descarga, 5 de subida que mencionábamos. Así que sería la primera vez, ¿no?, que veríamos un modelo de despliegue Mach 100 en España con el uso de espectro sindicado, ¿no? De hecho, el, el CNAF, el Cuadro Nacional de Asignación de Frecuencias, como sabéis, se tuvo que modificar en junio del año 23 para hacer explícito que esto pues podía hacerse de esta manera, ¿no?, sin requerir ningún tipo de autorización administrativa posterior, como todas las transacciones relacionadas con espectro en este momento. Así que cuando el discurso se adjudique, que esperemos que sea pronto, porque estas noticias nos indican que vamos en esa dirección, pues podremos tal vez, porque digamos que vamos a ver cuál es el nivel de información pública que se puede obtener sobre este concurso, pues valorar, ¿no?, cuál es el impacto, ¿no?, de esta nueva manera de desplegar, ¿no?, pues en el rural español, ¿no? Otra idea que yo creo que es importante y está relacionado con Digi y Telefónica es el tipo de acuerdo al que vayan a llegar. Como os decía, pues solo se sabe que hay un acuerdo no vinculante firmado, del que ha hablado Telefónica, no Digi hasta el momento, y que ese acuerdo incluye algún tipo de sharing, ¿no?, que fue, tras las insistentes preguntas de los analistas, ¿no?, pues lo que contestó Vilá en la llamada, en la presentación de resultados. Eh, Esa idea del sharing nos indica claramente que por lo menos en algunos sites el espectro que está asignado a Digi, que es propiedad de Digi, va a ser iluminado por equipo activo propiedad de Telefónica, ¿no? Esto no sería esencialmente distinto, ¿no?, de lo que ya está pasando pues entre Vodafone y Masoras, ¿no?, que tienen un acuerdo de sharing activo en que se llama Jumping, ¿no?, pues que se reparte básicamente la mitad del territorio y que permite hacer eso. Desde luego no tenemos ningún detalle, ¿no?, sobre cómo es este acuerdo. Todos son confidenciales, evidentemente, y todavía no siquiera podemos valorar, ¿no?, cuál va a ser el porcentaje, cuál es la solución técnica que va a escoger Digi, ¿no?, pues entre las distintas alternativas, Digi con Telefónica, quiero decir, las distintas alternativas que tiene, pues para conseguir absorber el tráfico de sus clientes. Básicamente el acuerdo de National Roaming, este acuerdo, esta versión del acuerdo que incluye algún tipo de sharing y el despliegue o no de equipos de su propiedad en emplazamientos de algún tipo, ¿no?, que sería en el extremo, ¿no?, de la solución más clásica, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión que no deja de inquietarme y quiero compartir con vosotros a ver para que me iluminéis, ¿no?, a ver qué tipo de solución mm, puede barajarse, ¿no?, y hacia qué entorno nos dirigimos, ¿no? Digi ha comprado como parte de estos remedies que mencionábamos antes, ¿no?, de la creación de más horas, ha conseguido 20 megahercios TDD en E78, ¿vale? Eso, bueno, está alineado, ¿no?, con la menor cantidad de espectro que tienen pues, los operadores desafiantes, ¿no?, en algunos mercados Euro 4, ¿no?, pues como puede ser eh, bueno, Reino Unido no es Euro 4, bueno, similares, ¿no?, el Reino Unido o Italia, ¿no? Sin embargo, en Francia o en Alemania, pues hablamos de otros valores. Es decir, 20 megahercios es el mínimo, no es mucho, no es mucho espectro. Eh, y es lógico preguntarse si, al menos para 5G, al menos para esta banda, para N78, la banda de 3500, ese acuerdo de sharing se puede extender más allá y se puede pensar en un uso, esto es absolutamente especulativo, nada en las noticias dice ni sí ni no, ¿vale? Eh, un uso compartido de ese espectro. De esta manera, Digi obtendría capacidad adicional para sus
para sus clientes, e incluso la propia Telefónica podría contar también con más espectro para gestionar también los suyos, aunque vistas las cifras de espectro que puede llegar a tener Telefónica, 130 megahercios, si todo pasa como está previsto, bueno, pues digamos que está más que surtida más que surtida de espectro, ¿no? Pero en cualquier caso, eso es posible, ¿vale? Y desde luego brindaría un nivel de flexibilidad que llevaría esta relación, ¿no? Pues a un nuevo estado, ¿no? Y que, insisto, colocaría al mercado español, ¿no? Como, digamos que uno de los mercados más sofisticados del mundo. Ya lo es de largo en fibra, pues no cuesta imaginar, ¿no? También que lo sea en móvil. Por supuesto, aquí sí estaríamos hablando de uso compartido del espectro que debería ser probablemente no autorizado por las autoridades competentes, ¿no? Pero más allá de estos dos casos, que como veis, bueno, pues no tenemos mucha información, pero son, bueno, digamos que ideas que podemos tener, más o menos, por así decirlo, especulaciones, ¿no? Eh, tenemos delante de nuestros ojos, de manera inmediata, ¿no? Evidentemente sujeto, ¿no? A toda la incertidumbre, ¿no? que tiene asociado el 5G y su monetización, tenemos una gran oportunidad para el uso de estas tecnologías, ¿no? Que es el despliegue intensivo, ¿no? De precisamente de 5G en la banda de 3500 en N78. El salto de capacidad que da hacer un despliegue en volumen, ¿no? de este tipo de tecnologías es tal que prácticamente permite absorber todo el tráfico 4G, dejándolo pues en, digamos que a un volumen residual, ¿no? Corea, pues en Corea ronda en este momento pues el 14%. No tendría por qué pararse, no tendría por qué pararse ahí. El tráfico 5, el tráfico 3G en España supone en este momento el 5%. Es decir, con un despliegue intensivo en el 78 podríamos absorber prácticamente todo el tráfico 4G, la mayoría, y eso nos ofrecería, ¿no? Y tener capacidad suficiente pues para cualquier futura aplicación de las que todavía no tenemos una visión muy clara, ¿no? Y eso nos ofrece la capacidad, ¿no? De optimizar los costes de red, ¿no? Y de dar un salto en escala que es importante, ¿no? Y esta racionalización y este aumento de la capacidad y digamos que el excedente de capacidad tan grande que tenemos encima de la mesa nos permite pensar sin ambajes directamente, ¿no? En modelos de compartición de red pues mucho más estrechos que los que con los que venimos experimentando hasta ahora, ¿no? Pues en la línea de los ejemplos que os comentaba al principio del uso de Moxien, ¿no? Pues por ejemplo en Colombia, como os decía, o probablemente el deal, ¿no? Que se esté pensando en Polonia también. De hecho, nosotros tenemos algunos modelos, como os decía, venimos trabajando en esto pues, algún tiempo, ¿no? Que nos llevan a la conclusión de que para un país europeo grande, no España, un país europeo grande, pero con un despliegue todavía no muy denso, ¿no? Y en un plazo de 7 años, pues obtendríamos ahorros de OPEX, comparado con una situación en la que no hubiera sharing, de aproximadamente un 25%, que es sustancial, y ahorros de CAPEX de alrededor del 50, del 51%, ¿no? Es decir, como veis, ahorros muy sustanciales, hay una oportunidad gigante que puede ser técnicamente viable y que está delante, ¿no? de nuestros ojos, ¿no? Y que es precisamente la decisión que tenemos que tomar en este momento, ¿no? Eh, pero es que hay más, ¿no? Podemos dar un paso más todavía, ¿no? Podemos hacer que esto se transforme en una partida en la que haya tres jugadores, ¿no? Porque ese volumen de sinergias, ese volumen de ahorros que mencionábamos hace un instante, ¿no? Esos porcentajes de OPEX y CAPEX, quieren decir que hay suficiente dinero encima de la mesa, ¿no? Para conseguir montar esquemas, ¿no? En la que podamos crear lo que nosotros llamamos una RAN Netco, una compañía que ofrece el servicio
de red de acceso radio, de RAN, digamos que a Subtenan, en este caso dos operadores, evidentemente abierto a más jugadores en el futuro, y que se puedan definir escenarios que sean win-win, que sean provechosos para las tres partes. Esa NetCo con un propietario eh, que tiene que tener evidentemente una cierta capacidad financiera y capacidad de operar, y los operadores móviles que son los anchor tenant, ¿no?, de esa red, ¿no? Estamos, insisto, nuestros modelos pues apuntan a que es posible obtener mejoras, en este caso en flujo de caja, que es, digamos, que el parámetro clave en este momento para los operadores móviles, de en torno a un 20% en este periodo de 7 años. Y eso encontrando un modelo que es financieramente viable, ¿no?, para el propietario de esa RAN NetCo, ¿vale? Eh, es evidente que se trata, ¿no?, de la evolución de los modelos de sharing con los que el mercado pues, se ha ido sofisticando. Pues pasamos de las redes en paralelo sin ningún tipo de integración a la compartición pasiva. Ya estamos en España, como os decía, en la fase de compartición activa y podemos dar ese paso, ¿no?, en el que la compartición activa, evidentemente, incluyendo o no el espectro, pues puede ser prestada de alguna forma por un tercero, ¿no? Y insisto, el momento para decidirlo es este, ¿no?, cuando todavía estamos pues al principio, ¿no?, de la siguiente oleada de CAPEX, ¿no?, que de una manera más pronto o más tarde, ¿no?, eh, la industria va a tener que dar, ¿no? Se trata entonces claramente de la evolución del modelo de TowerCo, pues como sugieren los pasos de Cellnex en Polonia que comentábamos antes, ¿no? Y es natural pensar que ese tipo de jugadores pues van a querer tener un papel ahí, junto evidentemente con, como ya están, ¿no?, con fondos de inversión, ¿no? Es ese tipo de equilibrio el que tendremos que encontrar. Y esto es, evidentemente, como os decía, una elucubración. Es posible, puede ocurrir en España. Bueno, vamos a ver lo que nos dicen los datos, ¿no? Pero España está al principio de su despliegue de 5G en el 78. Más Orange y Vodafone suman aproximadamente 3.800 sites on air en esta banda, lo cual, medido en sus redes individuales, ¿no?, pues puede suponer un 10% de llenado. Es decir, de cada 100 sites 5G que tiene 4G que tiene cada uno de estos operadores, 10 tienen en este momento esta capa, la capa de 3.500 activa, ¿no? Es decir, nos falta mucho por desplegar en ese sentido, ¿no? Insisto, es el momento, ¿no?, en el que hay que plantearse cómo y cuándo y de qué manera, ¿no?, pues llegar hasta ahí. Ambos operadores además tienen ya un acuerdo de sharing activo, ¿no?, que excluye solamente, ¿no?, pues las grandes ciudades, y es perfectamente razonable asumir que dando un paso más, ¿no?, pues se puede encontrar un equilibrio ahí entre eficiencia y diferenciación. Bueno, vamos a ver, es un camino que tenemos que recorrer. Además, ambos operadores tienen en este momento delante, es como un elefante que se puede ignorar durante algún tiempo, o durante mucho tiempo, ¿no?, que es evidentemente el componente geoestratégico, ¿no? El 50% de su red eh, 5G, que en la banda N28 en 700 es bastante importante ya, pues es de origen chino, es Huawei, ¿no? Y efectivamente, pues digamos que la variable componente geoestratégico, ¿no?, asociado pues a Huawei, pues está sujeta a un intenso debate, ¿no?, entre la industria, el gobierno de España y la Unión Europea, ¿no?, con múltiples ejemplos, ¿no?, en distintos mercados, ¿no?, de la Unión, en la que de alguna forma pues la red 5G han ido cambiando de fabricante, ¿no? Y efectivamente podría en algún momento plantearse la realización de algún tipo de swap, ¿no? Y es otra variable más, ¿no?, pues a tener en cuenta, ¿no?, a la hora de tomar esta decisión de ver cómo se afronta, ¿no?, este cambio, esta transformación, ¿no?
De hecho, y como hemos comentado, ¿no? Como sugiere nuestro modelo, ¿no? La creación de una RAN NetCo entre ambas compañías, entre Amazonas y Vodafone, eh, usando el espectro de manera sindicada o no. Yo creo que la sindicación abre oportunidades, ¿no? Que merece la pena explorar y que en las que había que profundizar, pues crea una clara oportunidad, ¿no? De generación de caja, que es importante, como os decía, pues para ambos operadores, ¿no? Que además se encuentran en fases muy diferentes de su ciclo vital, pero ambas también pues, orientados a la generación de caja, ¿no? Probablemente por motivos diferentes y en fechas distintas, pero como os decía, orientados a esa generación. Entonces, esto es todo lo que os quería contar esta mañana, tarde, y es lo que quería compartir con vosotros. Si queréis que os deje 5 ideas encima de la mesa, en resumen, ¿no? Como hago siempre, em, serían estas, ¿no? El mercado en España, el mercado telco en España, ha roto uno de sus penúltimos tabúes y ha comenzado a explorar la compartición, el sharing en Moxien, ¿de acuerdo? Bueno, es lo que nos indican las noticias que comentábamos. Tendremos que esperar a la adjudicación del único 5G, ¿no? Pues para entender el posible impacto de este Moxien en soluciones reales, en soluciones rurales, quiero decir, y también tendremos que ver cómo evoluciona el acuerdo de sharing entre Digi y Telefónica, del que solo sabemos que existe en este momento y no hay muchos más datos, ¿no? Pero una vez superado ese tabú, una vez que podemos pensar en ello, la gran oportunidad, digamos que la gran sinergia, ¿no? Que aparece delante de nuestros ojos es precisamente la, la la creación de una RAN NetCo que realice el despliegue conjunto y la optimización de la red de acceso radio móvil de Masonance y Vodafone, ¿no? Ya que nos encontramos en este punto de la historia, ¿no? Y hay que tomar esas decisiones, ¿no? Acerca de cómo modular esa ola o la forma que vaya a tener, ¿no? De CAPEX que mencionábamos antes, ¿no? Además, nuestros modelos sugieren que es posible, y es evidentemente una negociación muy complicada que depende de muchísimos factores y, y uno no menor, ¿no? Pues es la situación en la que se encuentran cada una de las redes, ¿no? De los operadores, pero existe la posibilidad de definir zonas de acuerdo, ¿no? En la que hay ganancia mutua, pues para, de alguna forma, los tres jugadores, ¿no? De este menasatua del que estábamos hablando, ¿no? Así que es posible construir ese modelo. Y bueno, pues como os decía, es un paso más, ¿no? Es un paso más en la sofisticación, en tratar de sobrevivir a la competencia, ¿no? En este año, ¿no? Que lo cambia todo, pues dentro de Telco en España. Y esto es todo lo que quería compartir con vosotros. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.